Filipenses, entonces, en sus Biblias, capítulo 2, dice el texto así desde el versículo 1 hasta el 4, Filipenses 2, 1 al 4, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por la Escritura, por la abundancia de tu sabiduría en ella, por la manera en que tú hablas a través de ella a nuestros corazones, cuando quieres, como quieres. Tú eres el soberano que utilizas tu palabra a tu sola voluntad cuando tú deseas hacer cambios en nuestras vidas, tratar con nuestros corazones. Así que descansamos en eso, descansamos en tu Espíritu, obrando a través de tu palabra. Y así deseamos que con esta temática tú nos ayudes a poder tener esto que Pablo llamó el sentir de Cristo. Así que pedimos, Padre, tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Confieso que esta temática que vamos a empezar a ver por algunos sábados en la reunión de oración, la vengo masticando hace más de 15 años. Y masticando es que cada vez que viene la temática esta, le doy un poquito de meditación y después queda ahí como una reflexión sencillamente sobre situaciones que he visto desde mi juventud casi, pero la vengo masticando así, hasta que surgió como un tema, y fue este el momento que surgió como un tema, y doy gracias al Señor, porque cuando empecé a mirarlo, los pensamientos, el Señor los vino trayendo, así que vamos a exponerlo. Los predicadores nos suele suceder así, el Señor empieza a hablar sobre algo, y bueno, es momento de empezar a decirlo y contarlo, porque no podemos hacer otra cosa que hablar lo que el Señor nos habla, ¿no? Vamos a abordar varios textos, no es solamente Filipenses, pero hoy damos el inicio allí. Incluso no lo vamos a mirar hoy, vamos a hacer una introducción a esta temática, pero lo tomamos como referencia, ¿sí? Es interesante, hermanos, es muy bueno, siempre me gusta la vista panorámica de la Escritura, porque la vista panorámica nos pone a nosotros en un contexto que cuando estamos mirando un solo texto en la Escritura, ¿no? Y cuando nosotros miramos las cartas apostólicas así de vista panorámica, ¿sí? Contemplando toda la temática que tiene el contenido de las cartas apostólicas, notamos que a excepción, ¿sí?, de la carta a Timoteo, la carta a Tito y Judas, las restantes 17 cartas del Nuevo Testamento, todas abundan en enseñanzas acerca de las relaciones dentro de la iglesia. O sea, lo que más se aborda en esas cartas son las relaciones dentro de la iglesia, o sea, las relaciones, cómo se relacionan los creyentes entre sí. Así que, teniendo en cuenta esto, evidentemente para los apóstoles era un asunto que requería constante atención, cómo se relacionan los creyentes entre sí en el contexto de una iglesia local, por el abundante material que hay en las cartas que ellos escribían a la iglesia, ¿no? Así que ellos consideraban evidentemente que esto era parte importante de la vida cristiana, o sea, cómo nos llevamos con los demás creyentes en el contexto de una iglesia local es un asunto importante de la vida cristiana. Sí, diremos esto nosotros, que en realidad hay más atención en relación a la relación, entre los creyentes en el contexto de una iglesia local que más información o enseñanza en cuanto a cómo debían relacionarse los creyentes con el mundo. Si usted hace ese estudio de las cartas apostólicas, va a ver que había una gran preocupación. No se escribe mucho, por ejemplo, Tito sí escribe en su capítulo 3 de cómo debemos relacionarnos con el mundo, unas líneas allí, pero hay mucho más en las cartas apostólicas de cómo los creyentes se relacionan entre sí. Así que el asunto es de suma importancia desde el punto de vista de los apóstoles, ¿sí? Y creo que en parte es por esto, hay muchas más razones, pero pensaba en esta yo. ¿Por qué este es un asunto de tanta importancia para los apóstoles, no? La iglesia es el medio a través del cual Dios lleva adelante sus propósitos en la era de la gracia, ¿sí? No hay otra cosa más importante
en este tiempo, desde que Cristo formó la iglesia hasta ahora, no hay otra cosa más importante que la iglesia, ¿sí? Porque Dios obra, lleva adelante su plan a través de la iglesia. Por eso es importante. No lo lleva a través de ninguna otra institución, lo lleva a través de la iglesia. Así que si los que integran la iglesia no se llevan bien, ¿sí?, difícilmente puede ser entonces la iglesia un instrumento eficaz. En cierta manera, la iglesia puede ser como es como una maquinaria con diferentes piezas. Todos conocemos cualquier maquinaria que viene a la mente. A mí me viene a la mente enseguida el motor del coche, con tantas cosas ahí que están trabajando en conjunto para que uno pueda trasladarse de un lugar a otro, ¿no? ¿Cuántas cosas que tiene el vehículo adentro, ¿no?, para que todo funcione bien? Puede pensarlo eso en un reloj también de los antiguos, ¿no?, de los que usaban las piezas que engranaban, ¿no?, también todas encajando justito para que el reloj dé la hora exacta. Bueno, la iglesia podemos pensarlo así, como una maquinaria con diferentes piezas. Si se producen fricciones dentro de esa maquinaria y no se arreglan, como en cualquier otra maquinaria, bueno, terminará por arruinar la máquina. Un coche al que no se le hace periódicamente una revisión para ver que funcione todo bien, muy probable que el coche dure menos de lo que está pensado que dure, ¿no? Si no se le cambia el aceite, si no se le cambia el filtro de aire y otras cosas más, el coche va a durar menos. Bueno, en una iglesia, si no se arreglan las relaciones, las fricciones que vendrán, obviamente, inevitablemente vendrán esas fricciones en la relación de los creyentes, si no se arreglan, difícilmente la iglesia pueda caminar bien, ¿sí? Es interesante notar que cada vez que los apóstoles tuvieron que atender los problemas de relaciones en las iglesias a las que le escribieron cartas, todos, y eso es lo precioso de este estudio, que todos coinciden en lo mismo, ¿sí? Todos coincidieron en tener un punto de referencia para tratar el tema. Tomar un asunto en particular y con eso atender el tema de problemas dentro de la iglesia. ¿Cuál era ese punto de referencia que ellos se basaban para atender los problemas de la iglesia? Bueno, Cristo y su obra redentora. Siempre iban ahí. Y usted lo puede notar, vamos a hacer ese estudio justamente, lo vamos a ir comprobando cada vez que avancemos en los pasajes, pero vamos a ver que siempre los apóstoles terminaban en Cristo. Cristo como el punto de referencia para arreglar las relaciones dentro de la iglesia, o para enseñarnos cómo debemos relacionarnos. No necesariamente tiene que haber un problema. A veces sencillamente se basaban en Cristo y su obra redentora y en la persona de Cristo para decir cómo debían relacionarse, sencillamente enseñar a los creyentes, educarlos en las buenas relaciones dentro de la iglesia, ¿sí? El punto de referencia, cuando me refiero a eso, que era el punto de referencia, ¿sí?, quiero decir que las razones, los principios y los motivos que determinan la clase de relación que tendremos dentro de la iglesia con los demás creyentes están basados, ¿sí?, en los principios del Evangelio, como también en el carácter y la naturaleza de Cristo. De ahí, de cómo es Cristo, de cómo es el Evangelio, de su persona y de su obra, de ahí se toman los principios para saber cómo debemos relacionarnos los unos con los otros dentro de la iglesia del Señor. En Filipenses, que es el texto que leímos hace un momento, es interesante que Pablo se remite al sentir de Cristo. Noten una vez más, versículo 3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues, esos conectores son fundamentales en la interpretación bíblica, porque una vez que dio el mandato, una vez que el apóstol dio las indicaciones de cómo deben hacer las relaciones entre ustedes, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros, considerando a los demás superiores como a uno mismo, dice, haya pues, o sea, para que eso que acabo de mandar sea posible, en ustedes tiene que haber esto. ¿Qué tiene que haber? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y por eso esta serie de mensajes se va a llamar el sentir de Cristo. No hay manera de que los creyentes se puedan llevar bien si ellos no aprenden a tener el sentir de Cristo. Si no aprendemos nosotros a tener el sentir de Cristo. La única manera que podemos llevarnos bien con los demás creyentes es teniendo el sentir de Cristo. Así concluye Pablo. Dice, bueno, este es el desafío
de cómo ustedes se tienen que llevar en la iglesia. ¿Cómo se logra, Pablo? Haya puesto en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí va a ser posible. Ahí va a ser posible la buena relación entre los creyentes, ¿sí? Bueno, ustedes saben que en esta carta de Filipenses, en el capítulo 4, escribe esto a propósito, pero justamente había dos mujeres que no se llevaban muy bien y estaban ocasionando división dentro de la iglesia. Y entonces Pablo no va a decirle, bueno, vamos a ver, vamos a ponernos del lado de Evodia, no, Evodia es Sintique, ¿verdad? Ahí está, sí, ahí está, muy bien. Vamos a ponernos del lado de Evodia porque nos damos cuenta que ella tiene razón. No está diciendo eso. Bueno, vamos a ponernos del lado de Sintique. No, lo que dice es, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo. El sentir que hubo en Cristo. Lleva a las dos, a Evodia y a Sintique, a encontrarse una vez más, pero en Cristo. Y cuando la Escritura habla de ese sentir, no es un sentimiento, sino el texto en griego, en el original, es pensar. Haya en vosotros la misma forma de pensar que hubo en Cristo. A eso se refiere, ¿sí? Estos van a ser los textos que vamos a estar mirando, solamente les hago referencia, para notar que siempre se iba ahí, a Cristo y su obra, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que Romanos capítulo 14 y capítulo 15, también hubo problemas de relaciones, los que comían verdura y los que comían carne. Lo simplificamos ahí, ¿no? Y no se recibían los unos a los otros. Pablo dice, recíbanse los unos a los otros, ¿sí? Como Cristo nos recibió. Pero es interesante que en ese texto, capítulo 15, cuando concluye ya toda la temática de arreglen las relaciones entre ustedes, Pablo dice, y el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Interesante. Otra vez vuelve al tema del sentir como Cristo, pensar como Cristo para arreglar las relaciones dentro de la iglesia. En 1 Corintios, que es la carta que es el caballito de batalla si hay que hablar acerca de los problemas de división dentro de una iglesia, ¿no? Estaban llenos de división en los corintios. Y es interesante que Pablo les dice esto al comenzar la carta. Perdón. Que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Luego el contexto nos va a enseñar a nosotros que va a abordar la temática de Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa temática está dentro del contexto de arreglar relaciones dentro de la iglesia. Nosotros usamos esos textos para otras cosas, pero Pablo habló de Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios para arreglar problemas de división dentro de la iglesia. Una vez más, él vuelve a Cristo. Interesante. Y ustedes se van a encontrar en la carta a los Gálatas, ¿sí? Ese es interesante cuando lo abordemos, pero vemos que Pedro tenía serios problemas de prejuicios con las personas, ¿sí? Con los gentiles. Aunque ya Dios le había hablado, le había enseñado que ya no hay esas restricciones que había antes, ninguna de esas cosas, pero Pablo dice que en Gálatas 2 que tuvo que reprenderlo a Pedro porque lo que estaba haciendo era digno de que sea condenado. Se separaba, hacía como carpita aparte, ¿no? Con los que eran de su preferencia. Y Pablo tuvo que reprenderlo. Noten que era un asunto serio, no es un asunto menor hacer carpita aparte con otros. Dice que tuvo que reprenderlo. ¿Y saben cuál es la razón que le da Pablo a Pedro sobre ese asunto de por qué lo tuvo que reprender? Habla sobre la justificación por la fe. Seguidamente a eso, empieza a hablar de que somos justificados por la fe. Y ahí viene el texto, en ese contexto, que tanto mencionamos nosotros. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Está en ese contexto. Está en el contexto de relaciones, en este caso de discriminación. Pedro discriminaba a otros y se juntaba con los suyos, con los que él pensaba que eran mejores. ¿No? Interesante eso. En Efesios, Pablo ve las relaciones de la iglesia como la respuesta a la unión espiritual del creyente, que el creyente tiene con los demás creyentes por estar unidos a Cristo. Una vez más, Cristo el punto de referencia de por qué los creyentes deben tener una relación de unión entre ellos. En Colosenses se remite a la verdad, a esta verdad. Nuestra vida está escondida con Cristo. Y ese texto está en el contexto de relaciones dentro de la iglesia. En Tesalonicenses se fundamenta en la segunda venida de Cristo. En Filemón exhorta a Onésimo a recibir a Filemón a recibir a Onésimo por todo el bien que está en vosotros en Cristo. Tremendo ese texto.
porque le va a escribir esa carta a Filemón para que reciba a Onésimo, ese que lo había ofendido, que lo había robado además, y que ahora se había convertido, para que lo reciba, dice, por todo el bien que está en vosotros en Cristo. En Hebreos sí nos dice que debemos animarnos y estimularnos unos a otros al amor, a las buenas obras, sabiendo que el día se acerca, o sea, la segunda venida de Cristo. Una vez más, Cristo, el punto de referencia para las buenas relaciones. Y en las cartas de Juan hay un acento especial en la relación de amor entre los creyentes como la evidencia de la verdadera salvación. Eso va a ser también un tema a abordar. Así que siempre los apóstoles, Pablo, Pedro y Juan, acudían ellos a la obra de Cristo y a la persona de Cristo como la base para las buenas relaciones dentro de la iglesia. O sea, Cristo fue suficiente en la era apostólica para resolver los problemas de relación en la iglesia y es suficiente para resolver los problemas de relación en la iglesia de nuestros tiempos. Y es suficiente en realidad Cristo porque los problemas que surgían en la era apostólica tienen la misma raíz que los problemas que surgen en nuestra época de relación dentro de la iglesia. ¿Cuál es la raíz de los problemas que surgen dentro de la iglesia en la relación entre los creyentes? Que es la misma que surge en todos lados, ¿eh? Dos cosas. Muy bien, ahí están lecciones de la reunión de matrimonio. No importa cuál sea el problema, hermanos, no importa cuál sea el problema, tiene su raíz en una de estas dos cosas, o orgullo o egoísmo. Una de esas dos cosas. No hay manera. Empezamos a escarbar cómo llegamos a pelearnos, cómo llegamos a distanciarnos, cómo llegamos a tener rispidez, cómo llegamos a odiarnos, y vamos a escarbar, ¿y qué va? O es orgullo o es egoísmo, si no son las dos cosas. ¿Sí? Terribles ahí. Pero los problemas que surgían en la iglesia tenían que ver con eso, y los problemas que surgen hoy en las relaciones entre los creyentes los unos con los otros tienen ahí su raíz. Si nosotros no fuésemos pecadores ya de por sí, porque de eso se compone el pecado, si no fuésemos orgullosos y egoístas, nos llevaríamos bien todos, los unos con los otros. Pero como somos pecadores, tendemos al orgullo y al egoísmo. Y eso hace que no nos llevemos bien, o perfectamente bien, los unos con los otros. Y por eso es entonces que el Evangelio, la persona de Cristo y su obra son suficientes, ¿sí? Los problemas de relación surgen en la iglesia cuando colocamos el yo, ¿sí? Como el punto de referencia. Ahí es cuando empezamos a tener problemas. Cuando salimos de Cristo y ya Cristo queda de lado y pongo el yo como el punto de referencia en cómo me voy a relacionar con los demás. Ahí empezaron los problemas dentro de la iglesia. O sea, cuando colocamos nuestras preferencias, nuestras necesidades, nuestra comodidad, nuestra tranquilidad individual por sobre los intereses de Cristo. Ahí empiezan los problemas, ¿sí? Cuando colocamos el yo como la base de nuestras relaciones, medimos todo con base en cómo las personas se relacionan ante nuestra persona. Ahí está el problema. Nosotros evaluamos a los demás, cuando ya no está Cristo como el centro, evaluamos a los demás en cómo me tratan a mí, cómo reaccionan ante mí, cómo me miran a mí, cómo me aceptan a mí. Y ahí es cuando empezamos con los problemas. ¿Qué es eso? Es egoísmo. Es egoísmo, ¿sí? Es allí donde empieza a crearse una división en mi mente, ¿sí? Cuando el yo es el punto de referencia. Y la división se hace así, entre los que me quieren y entre los que no me quieren. Se hace así. Naturalmente se hace esa división en nuestra mente cuando Cristo no es el punto de referencia en las relaciones los unos con los otros. Están los que me reciben bien en la iglesia y están aquellos que no me reciben bien. Y ahí ya mi mente hace la diferencia. A estos los voy a tratar bien y con esto, y bueno, Dios dirá allá que queden al costadito. Pasa eso. Hacemos eso en nuestra mente, ¿sí? Y es allí donde comienzo a formar mi propia idea de lo que es tener comunión y amor. Siempre vamos a medir esas cosas, conceptualmente hablando, las medimos con base a nuestro sentir personal. O sea, cuando sacamos a Cristo y el yo se vuelve el punto de referencia, lo que hacemos es distorsionar el concepto del amor y distorsionamos el concepto de comunión y distorsionamos todos los conceptos que tienen que ver con las relaciones interpersonales. ¿Por qué se distorsionan? Porque yo no puedo ser el punto de referencia de
la verdad. Porque cuando hablamos de las relaciones interpersonales, lo que usamos es la verdad para relacionarnos. La verdad sobre el amor, la verdad sobre la amistad, la verdad sobre la fidelidad, la verdad. Si saco a Cristo, ya ahora el concepto sobre esas cosas se distorsiona. ¿Por qué? Porque se basan en mí. Y es ahí donde comienza un problema serio. A veces puedo llegar a pensar, no me quieren. ¿Estás seguro eso? ¿No será que en realidad el foco está en vos? Y es tu propia percepción la que te hace llegar a esa conclusión de que no te quieren, cuando en realidad si pones a Cristo, haces, no, me están dando más de lo que merezco. Cambia completamente, ¿sí? Es así como comenzamos a formar nuestro propio grupo de amigos, entre comillas, ¿no? Que solemos confundir con comunión cristiana. Es muy común, esto viene de la juventud, esto nos pasa mucho en la juventud. ¿Y por qué mucho en la juventud? Porque en la juventud empezamos a buscar amigos. Los chicos que están entrando en la adolescencia, ¿sí? Que están ahí, como se sienten un poco más independientes de papá y mamá, ya no son tan dependientes de ellos. ¿Qué buscan ahora? Sus amistades, donde buscan seguridad, aceptación y todo esto. Porque no hay una fuerte relación con Cristo todavía, donde toda su necesidad de aceptación es llena en Cristo. Entonces buscan amigos. Y eso pasa en la juventud porque pasa, todavía no tiene una buena relación con el Señor. Y es ahí donde se confunde en realidad comunión cristiana con amistad de afinidad. Y eso es un problema serio, porque se crea un concepto equivocado. Entonces lo podemos ver en los grupos de jóvenes. Uno dice, wow, estaba en el grupo de jóvenes, y se lo veía como tan involucrado, lo que tenía era amigos, no tenía comunión cristiana. Y como con los amigos yo siento afinidad, bueno, estoy en todo lo que ellos hacen, pero le sacás los amigos y no les queda nada. No les queda nada porque no tenían a Cristo. Y por eso es que después, esos grupos grandes de jóvenes, cuando llegan a tal edad, desaparecen. Y porque nunca tuvieron a Cristo en realidad. Tenían una afinidad con el grupo de jóvenes de la iglesia, pero no tenían a Cristo. Y confundieron amistad con comunión cristiana. Son dos cosas que en cierto punto son diferentes, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando el yo se pone como el punto de referencia, llegamos a confundir afinidad de amistad con comunión cristiana y son dos cosas realmente diferentes, ¿sí? Aunque hay un punto de unión, lo vamos a mencionar en un momento, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Amistad y comunión cristiana no suelen ir de la mano. No está mal tener amigos, ya hago el paréntesis, para nada está mal tener amigos, ¿sí? Para nada está mal. La Biblia habla de el que quiere amigos, de mostrarse amigo, ¿sí? Muy bien. Aunque es un poquitos textos, pero está bien. La Biblia hace énfasis en otras cosas, ¿sí? La Biblia hace énfasis en otras cosas. Se puede tener plena y profunda comunión con Cristo sin ser necesariamente amigos, ¿sí? Se puede tener plena y sincera comunión con Cristo con alguien sin ser necesariamente amigos. Todo esto lo pensaba en aquellos momentos cuando trabajaba con los grupos de jóvenes en los campamentos, los veía y masticaba las verdades de cómo se relacionaban entre sí, ¿sí? Y yo hago un acento sobre esto porque no pocas veces suele ser el punto de división dentro de la iglesia. A veces las divisiones se dan porque hay celos, hay envidias, malos entendidos, pero a veces las divisiones se dan porque se forman grupos de amigos y se hacen su grupito de amigos selectos. Y cuando pasa eso, otros quedan afuera. Y ahí se empieza a producir la división por algo bueno, entre comillas, ¿sí? Tener amistades no tiene nada de malo. El problema es cuando hacemos de la amistad el ideal de las relaciones cristianas en la iglesia. Ese es el problema. Cuando hacemos de la amistad el ideal de las relaciones cristianas dentro de la iglesia. La amistad suele estar condicionada por mis preferencias personales, porque nosotros no somos amigos de todos, ¿verdad? No. Y no está mal que usted no sea amigo de todos. Para nada está mal. La amistad justamente es eso. Me relaciono con personas con cierta afinidad y confianza con las que no me relaciono con otros. Eso es. ¿Y en qué se basa esa afinidad y confianza? En preferencias personales. En preferencias personales. Y cuando sucede así, eso hace que algunos, si no la mayoría, queden excluidos porque no llenan mis requisitos personales de confianza. Ese es un problema serio. La afanosa búsqueda de amigos
a veces, y digo en mayúscula y subrayado, a veces suele ser una evidencia de la ausencia de verdadera comunión con Dios. Porque necesito ser aceptado. Que alguien quiera ser mi amigo, por favor. ¿No? Cuando la primera vez que abrimos Facebook, ¿no? 2007 yo. Estábamos viendo cuántos nos aceptaban como amigos. Después me di cuenta que no éramos amigos en realidad, eran contactos nada más. Terminó en eso Facebook, quedó allí. Pero buscamos aceptación. Aceptación. Tener amistad teniendo nuestra satisfacción en Cristo no hay ningún problema. Pero cuando hay una afanosa búsqueda de amigos es porque muy probablemente no haya una verdadera comunión con Dios. Estoy preparando a Juan el Bautista para mañana en el barrio de la Victoria. Y Juan el Bautista pasó toda su juventud en el desierto, en la soledad del desierto. Y Cristo dijo que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan. No tener amigos no me va a dañar psicológicamente. Le digo esto a los jovencitos y a los papás que dicen, no tiene muchos amigos. No se haga ningún problema. Cristo es suficiente para llenar la necesidad que un amigo puede darle a su hijo. No se haga problema si no tiene muchos amigos en la iglesia. No es eso lo importante para su vida. Lo importante es que tenga una excelente relación con Cristo. Eso es lo importante. Así que sáquese de lado el cuco de la soledad de sus hijos. No los va a dañar. Lo que los va a dañar es no tener una profunda relación con Cristo. Así que tengan cuidado con eso. Sí, suele ser a veces una evidencia de falta de comunión con Dios porque buscamos sentirnos aceptados y amados en un sentido egoísta y manipulador. ¿Sí? Usando a las personas para un provecho personal. Y esto suele ser más evidente en la etapa de la juventud. Es por eso que cuando maduramos no es tan importante tener amigos. Y especialmente si nos casamos ya. No es tan importante tener amigos. ¿Sí? Ya no nos vemos tanto con nuestros amigos. ¿Sí? Porque nos damos cuenta que ya no es importante, ya maduramos. Esa afanosa búsqueda de amistad es parte de la adolescencia, parte de la inmadurez. Cuando crecemos, ya primero tenemos nuestra aceptación en Cristo si somos creyentes, y además hemos crecido tanto como para saber que podemos manejarnos en la vida si nos aceptan o no nos aceptan. Esa es la verdad, eso es así, se trata de madurez. ¿Sí? Así que cuando esto suele ser más evidente en la etapa de la juventud, es por eso que cuando maduramos no es tan importante tener amigos si nos brindamos a todos por igual, sin estar pensando en qué me pueden dar, sino en qué puedo dar yo a los otros, no importa si son mis amigos o no, qué puedo dar yo a los otros, sin distinción de preferencias personales. Ahora reitero, no está mal tener amigos, pero la Biblia me ofrece un camino más excelente, más excelente. Y que según Pablo se fundamenta en el sentir de Cristo. En el sentir de Cristo. El sentir de Cristo se refiere al pensar de Cristo. Se refiere a una transformación en nuestra manera de pensar respecto a nosotros mismos y respecto a los demás. Ese es el sentir de Cristo. Él pensaba muy diferente a lo que el pecado piensa en el corazón de una persona, que le hace ver a sí mismo de una manera y a los demás de otra manera. Cuando tenemos el pensar de Cristo, vemos a los demás como Cristo los veía y vemos a nosotros como Cristo se veía a sí mismo aquí en la tierra, como el más bajo de los hombres. Así se veía Cristo. ¿Sí? Se refiere a una transformación entonces en esa manera de pensar respecto a estas dos cosas. Estimando a los demás, dice Pablo, como superiores a él mismo. Vamos a examinar esa frase la próxima vez, pero se refiere a que yo pienso que las necesidades de los demás son más importantes que las mías. ¡Wow! Cuando llego a ese punto de darme cuenta que lo del otro es primero que lo mío, que la necesidad del otro es primero que la mía, ahí llegué al punto ya de empezar a pisar, a entender lo que es tener la mente de Cristo, el pensar de Cristo, ¿no? Si todos venimos a Cristo con conceptos equivocados acerca de cómo relacionarnos, y esos conceptos los hemos adquirido en nuestra familia. Por ejemplo, tanto en una crianza consentida, donde el chico o la hija es consentida, ¿sí?, como en una donde hubo falta de afecto, ¿sí?, esos dos extremos, en ambas crianzas se creará una idea equivocada del amor. Por ejemplo, el que ha sido consentido, se volverá exigente con las relaciones, una constante búsqueda de atención. Los hijos que son sobreprotegidos y consentidos estarán siempre pensando que los demás le deben.
porque has sido criado de esa manera, todo al instante, todo para vos, toda la atención para vos. Y cuando crecen con esa idea. Todos tienen que estar dándome, te vuelven exigentes, sobre exigentes, con la demanda de las personas, con su tiempo, con sus sentimientos, se vuelven exigentes con los demás. Pero también en el sentido contrario, si el chico ha sido criado en un lugar donde no hay afecto, donde nunca le dieron afecto, eso también va a afectar su forma de pensar en cuanto a cómo relacionarse con los demás. Esa persona se va a volver prejuiciosa. La persona que raramente recibió afecto va a estar dudando siempre de todos. No sé si me querés tan. Siempre está sospechando. Siempre está sospechando que nunca terminan de aceptarlo completamente. No, sí, ya sé, sí, porque soy narigón, ya sé, no, porque tengo las orejas grandes, no, porque vengo de tal barrio, no, porque tengo esta sociedad, esta situación económica, ya sé, sí, siempre está sospechando de algo que no lo aceptan. ¿Por qué? Porque ha estado criado en un lugar donde rara vez recibió afecto y siempre está sospechando que nadie le va a dar afecto. Como estuvo en un lugar donde no era aceptado, piensa que nadie lo va a aceptar y siempre duda, nunca alcanza para esa persona. Así que de una manera u otra, siempre va a tener problemas de relación con las personas. ¿Por qué? Porque el centro es él o es ella y no Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, Él cambia eso en nuestra mente. Cambia eso, saca todos nuestros prejuicios para relacionarnos con los demás. Gracias a Dios, el Evangelio resuelve ambos problemas, ¿no? Porque son la esencia justamente del pecado y en la cruz de Cristo lo venció y capacita al creyente con la suficiente gracia como para ir más allá de su egoísmo y de su orgullo, ¿sí? Los principios del Evangelio son suficientes para vencer. Por ejemplo, en el sentido de la justicia personal, se hace evidente al imponer mis preferencias personales por sobre la verdad del Evangelio, como sucedió en el caso de Pedro en Galacia. ¿Cuál era el problema de Pedro? Se olvidó del Evangelio. Se olvidó del Evangelio para relacionarse con los demás. Y cuando puso sus preferencias por sobre el Evangelio, fue cuando tuvo problema. Hizo división dentro de la iglesia. Y ahí vino Pablo y ¡pum!, no se lo perdonó. Pero lo reprendió. Muy bien. Es interesante que la exhortación haya pues en vosotros este sentido que hubo también en Cristo, está en el contexto de las relaciones interpersonales, ¿sí? Así que esta es la propuesta. Cristo es el punto de unión entre los creyentes y mis preferencias personales quedan eliminadas. El yo muere para dar lugar a Cristo. Y hasta que en una iglesia no muramos a nosotros mismos, a nuestras preferencias para acercarnos a las personas, siempre vamos a estar creando división. Siempre vamos a estar haciendo carpita aparte. ¿Sí? Bueno, digo entre paréntesis, no está mal que 3 amigas se junten a desayunar un viernes. Mira foto. Muy bien, no está mal, para nada. Lo malo sería que siempre esas 3 amigas estén solamente ellas en todo tiempo. Ahí es donde se vuelve el problema. ¿Sí? Por la duda estoy hablando de 2 hermanas, acá hay una más que las vimos en foto. Pero no es por eso que decimos esto. Está muy bien. ¿Sí? Así que una división en la iglesia puede producirse por conflictos no resueltos, como en Filipos, o por grupos que se aíslan bajo sus preferencias personales, como en Corinto. Nosotros debemos ser una iglesia cristocéntrica, pero no solo en la enseñanza. Nosotros debemos ser una iglesia cristocéntrica desde las relaciones los unos con los otros. Y eliminar todos esos prejuicios con los que venimos desde chiquitos, que tienen que ver con el pecado, para dar lugar a una nueva manera de pensar en cómo veo al otro y cómo me veo a mí mismo en relación a los demás. A veces hay personas muy difíciles, yo soy una de ellas. Me pongo en la primera en la lista. Es difícil relacionarse conmigo, usted ya lo sabe. Pero tan difícil es que no hay manera de hacerle entender, ya está, ya te perdoné. Ya está, ya te pedí perdón. No hay manera. ¿Por qué? Porque siempre está, nunca es suficiente ni el perdón ni el pedido de perdón. Nunca es suficiente para esas personas. ¿Por qué? Porque no está Cristo en el medio, sino su propio orgullo y su propio egoísmo. ¿Sí? Este es el desafío, que para relacionarnos bien los unos con los otros, cambiemos y transformemos nuestra mente por el sentir de Cristo. ¿Sí? Amado Dios, ponemos en tu gracia y en tu soberana voluntad la enseñanza. Deseamos ser como Cristo en nuestra manera de pensar, al vernos a nosotros y al ver a los demás. Ayúdanos en esto.
necesitamos de ti. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pasar al tiempo de